Poma de Ayala. Ya, Y vamos a hacer su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Listo, ya está. Gracias a ti. A ver, chicos, ¿cómo estaban? Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ay, nadie saluda. ¿Sí? Buenas noches, Miss. Ay, ya, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? Araceli, Fanny, Alicia, Valeria, Yuri, Daniel. ¿Quién más? Ana, Judith. Muy bien, buenas noches con todos y con todo el salón también. Tenemos que iniciar, Daniel. A ver, tenemos que iniciar. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, chicos, ahora sí tenemos que iniciar. Los saludo a toditos, un besote. Y bueno, ayer vimos el tema del guerrillero, las ratitas, eso pertenecía a la semana 2. Ahora entramos a la semana 3 y vamos a ver ahora sí a un cronista. Empezamos con la literatura nacional, o sea, peruana, ¿no? Y vamos a empezar desde el más antiguo, que es este, y vamos a llegar a la semana 10 con el más contemporáneo, que es Mario Vargas Llosa, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este gran cronista, como fue Felipe Guamán Poma de Ayala, que es de inicios de la conquista, al principio de la conquista es, más o menos, entrando al virreinato, es del virreinato, en realidad, pero cuando recién está empezando ese virreinato, ¿sí? Muy bien, entonces paso a presentar la pantalla correspondiente a este autor. Ya, chicos y chicas, muy bien, me esperan segunditos nada más. ¿Se ve? Sí, licenciada. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Esta es la primera diapositiva, ¿ya? Miren, literatura nacional ya, o sea, peruana, Felipe Guamán Poma de Ayala, ahí está su nombre. ¿Y qué es eso? ¿Y la cara del autor mismo hay? No hay. ¿Por qué no hay? Porque es un autor muy antiguo, como les dije, de los años 1500, bueno, claro, siglo XVI, 1500 y tanto, siglo XVII, 1600, hasta ahí va su vida. Entonces no hay fotos de él. Hay, bueno, dibujos tentativos de lo que pudo haber sido su rostro, pero son tentativos, ¿no? No hay nada real acerca de su rostro o cómo pudo haber sido él, pero sí dejó una obra maravillosa para el Perú, ¿no? Como es Nueva Crónica, Buen Gobierno. Esta obra, chicos, es en realidad una crónica, ¿ya? ¿Qué les puedo decir? Es una carta que Felipe Guamán Poma de Ayala, al estilo de una carta, ¿no? Le quiere enviar al rey Felipe III de aquel entonces, pues, ¿no? Cuando estábamos a inicios de la colonia. ¿Por qué? Porque acá se cometían injusticias con los indios, ¿no? Había mucha corrupción en cuanto al manejo del dinero español, del dinero acá, que era claro, y tenía que llegar a las arcas. Ya vamos a ver la historia de Felipe Guamán para que comprendan su obra, porque si no comprenden su biografía no van a entender bien la crónica, y por qué la escribió, cómo la escribió. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver, eso que nos está presentando ahí, Misita, ¿qué es? No entiendo, parecen unos garabatos, no sé, parecen esas letras medio raras. Ya, estas letras, chicos, son del puño y letra de Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? La Nueva Crónica y Buen Gobierno es un manuscrito, para no repetirlo ya más abajo, por si acaso, aunque te voy a pasar la diapositiva, pero de todas maneras anota, ¿no? Es un manuscrito, ¿ya? Que tiene más de 1200 páginas y está acompañado así por dibujos como este, ¿ya? Con dibujos como este, así, que tiene dibujos incas, dibujos españoles y así, es una obra diglósica, ya vamos a ver por qué. A ver, acá qué dice, si tú lees, este es un castellano, pues, no es otro idioma, no es otro idioma, es nada más y nada menos que el castellano, pues, del siglo XVI, ¿no? O sea, digamos, de finales de 1500, comienzos de 1600, es un castellano en formación. Es el mismo castellano que ahora tenemos, pero aquí no estaba todavía bien formado, ¿no? Entonces, acá se puede leer algo, se dice el primer, por no decir la primera, había pues incoherencias también en la gramática, en la consonancia, lo que se llama concordancia, ¿no? De género en este caso, la primera debía ser, pero es el primer, porque Felipe Guamán pues sabía el quechua, sabía el castellano, entonces pues él como que no escribía muy bien todavía, menos todavía que otros, pero para hacer un cronista en realidad indio, no es mestizo, ya escribía bien el castellano y se le podía entender. ¿Eh? Entonces, acá ¿qué dice? El primer Nueva Crónica, ese es el título original. Después ya, cuando fue encontrada
sus investigadores y todos los estudios le pusieron crónica, y vamos a ver por qué. El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, compuesto por don Felipe Guamán, ahí está, Poma de Ayala, ¿ya? Mis esas letras que están ahí, SCRM, ¿qué significa? No, bueno, acá dice el Reino de Indias, acá dice su santidad. Bueno, acá simplemente nos está presentando a la Nueva Crónica en su primera página, en su primera hoja, ¿no? Y acá te muestro una imagen que tiene que ver mucho con la cultura occidental que nos está conquistando, o sea, con las costumbres españolas. Acá se ve al rey, pero ahí dice su santidad, mis. ¿No es el papa? No, ya habían papas y todo estaba en su lugar, pero acá habían costumbres de las que Felipe Guamán se llega a enterar porque también tiene una educación española, aparte de tener una educación incaica. Entonces, pues se entera de estas cosas, de sus costumbres y todo esto, y acá se ve al rey en un momento en que, claro, ellos practican la religión católica, que es la que nos han impuesto a nosotros, ¿no? Entonces, a los incas, claro, y ahí pues, ya se oficializó como religión, pero ahí están ellos con su religión católica en el palacio de allá, de España, con el rey, y ahí hay una especie de sacerdote que está rezando, otro súbdito, y se entiende que han rezado a Dios, han estado con Cristo, es la religión cristiana, bueno, pero después de rezar a Dios, al papa, al rey, le llamaban su santidad. Le tenían un segundo grado de adoración. ¿Ya? Y acá en realidad en la silla no dice su santidad. Eso lo ha puesto Felipe para que nos ubiquemos, ¿no? Cómo eran las costumbres. Y que esto es pues su santidad. Así le decían su santidad, cuando era el momento sagrado. Después de adorar a Dios, lo adoraban a él. Ahora, acá, ¿qué es SCRM? Sacra Católica Real Majestad. Mira, era sagrada. Su majestad, el rey era sagrado. ¿Ya? Y acá hay un súbdito, acá es, bueno, es el palacio, se entiende, del reino. Y abajo, ¿por qué dice el reino de las Indias, mis? Porque en ese entonces, 1530 y tantos, 1540 y tantos, 1600, incluso comienzos de 1600, el Perú no era el Perú, se llamaba el reino de las Indias. Y ahí pues después fue formándose ese nombre de Perú, ¿no? Del quechua, del virú, poco a poco ya le pusieron Perú. Pero esto es todavía una imagen de 1500, después ya pues después que nos conquistaron, 1540 y tantos. El Perú se le conocía como el reino de Indias, y acá pues Felipe pone el reino de las Indias porque él está dibujando desde acá, desde el Perú. ¿Ya? Muy bien, hemos descrito esta primera imagen en el que nos muestra Felipe su crónica, pero es con una costumbre, con una imagen occidental, ¿ya? Iconografía se llama, iconoimagen, grafía, descripción de una imagen colonial en este caso, ¿ya? Bueno, de España, propia de España, ¿ya? Hay imágenes en esta crónica incaicas, también las hay incaicas, hay españolas, hay de la conquista misma, de la brutalidad que hubo en la conquista, ¿ya? En contra del imperio inca también hay. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver primero la vida de Felipe Guamán y qué hace con esta obra. Ya primero vamos a ver la biografía. Dice, aunque es poco probable, dice que los cálculos de sus estudiosos, no se refiere a nada, y del mismo Felipe, que pone algo de la fecha en que existió, pero no pone exactamente su fecha de nacimiento, ¿no? Los cálculos de Felipe, de sus estudiosos, sean precisos, hay duda, ¿no? Es poco probable que sus cálculos sean precisos. Sin embargo, se puede suponer que el periodo de nacimiento de Felipe Guamán se da a mediados del siglo, de 1530 o 1550. ¿No? Puede haber nacido en 1530, 35, 40, 45, 50, 55, y es errado, no es errado, no se puede saber si es equivocado, errado, no, porque no hay precisión. Y su muerte aproximadamente pudo haber sido en 1615. Sin embargo, haciendo estudios más profundos, ya sus estudiosos, pues Rolena Adorno, Barrenechea, ¿no? Dicen que sus fechas más probables de nacimiento están más cerca a la conquista, ¿no? Que probablemente ha podido ocurrir este nacimiento de Felipe Guamán Poma de Ayala entre 1534, 1535 y 1536. Y en alguno de esos años nació, no se sabe. Entonces el nacimiento de Felipe Guamán es un dato impreciso, que no se puede demostrar ni determinar con exactitud. Ahora, ¿quién fue Felipe Guamán Poma de Ayala? Pues fue un cronista indígena. ¿Pero qué es cronista? ¿Por qué cronista? Porque escribió una crónica. Es una crónica. Cuando miran los estudiosos, descubren la crónica después de años, vamos a ver cómo fue, ellos se dan cuenta de que en realidad esta crónica que escribe, esta corónica, como le llama él, esta carta que le quiere dirigir al rey Felipe III, no tiene una forma de crónica. ¿Y qué es una crónica?
una crónica periodística, por ejemplo, es una crónica que investiga, te pone, los periodistas hacen su investigación y ponen crónica periodística, digamos, un hecho cualquiera que ocurra, puede ser el asalto a un banco, qué sé yo, cualquier hecho, y los investiga la policía, pero también los periodistas hacen su investigación, qué pasó ese día, y recopilan hechos, fechas, todo, y ¡pah! Lo ponen en una revista periodística, esa crónica, y después en la siguiente semana sacan otra parte y así. Entonces, esa es una crónica investigativa, ¿no? Y esa forma de investigación tiene esta crónica de Felipe Guam, tiene la misma, parecida a la forma de una crónica, te pone fechas, crónica viene de tiempo, de cronos, tiempo. Entonces, por eso crónica. Y se escribe, pues, a manera con fechas, más o menos qué ocurrió en tal fecha, cómo es que, qué cosa hace él para escribir su crónica, ¿no? Ahí pone datos. Se sabe por eso que él mismo investigó esto para escribir la crónica y saber cómo fue el Imperio Incaico, la maravilla del Imperio Incaico y cómo fue la conquista, aunque él no estuvo en ese tiempo todavía, recién iban a ser después, poquitos años después. ¿Cuándo nos conquistaron? En 1532. ¿Y cuándo probablemente nació? 1534, 35, cerquísima, ¿no? Pero investiga cómo fue esta conquista brutal, ¿no? Y todo lo que ocurre luego ya en establecida la colonia recién en sus principios. Entonces, eso es pues la crónica, ¿ya? Ahora, probablemente nació en San Cristóbal de Suntuntu, Ayacucho, el actual Ayacucho, en una provincia que se llama Sondondo, Suntuntu también le pueden decir, ¿ya? Sus apellidos Guaman y Poma provienen de las palabras quechuas Guaman y Poma, ¿no? Que significan en castellano halcón, Guaman es halcón y Poma es puma, ¿ya? Son nombres totémicos, anótate que son nombres totémicos. A ver, la palabra totémico viene de tótem. ¿Y qué es un tótem? No es nada más que una palabra asociada a dioses que se adoraban en ciertas culturas que eran politeístas, como la nuestra. En el Imperio Incaico adoraban al sol, a la luna, al mismo Inca, que era su dios, ¿no? También a ciertos animales, al puma, a la serpiente, etcétera. Entonces éramos pues politeístas y los nombres totémicos están asociados a los dioses tutelares del cielo, de la tierra. Guaman, por ejemplo, halcón es del cielo, el puma es de la tierra, pero eran pues animales que se adoraban en ciertas culturas y eran como semidioses, ¿ya? Entonces de ahí vienen sus apellidos, en nombres totémicos, Guaman, halcón y puma, poma de espuma, ¿no? Ahora, ¿de quién fue hijo? Fue hijo de Martín Guaman Malqui o Malque, ¿ya? Y de Juana Chuquitanta, dos incas. Sí, dos incas. Entonces, ¿por qué él es de Ayala? De Ayala es un apellido español. En realidad debería ser Guaman Chuquitanta, pero le ponen de Ayala y vamos a ver por qué después, ¿ya? Pero a ver, vamos a hablar un poquito de sus papás. Martín Guaman Malqui y Juana Chuquitanta, que también le llamaban Cusioclio, porque era una noble descendiente de Tupac Yupanqui, uno de los 13 incas que tuvimos, los más sobresalientes, que conquistó más tierras para el imperio, fue Tupac Yupanqui. Y se dice que la mamá de Felipe Guaman era hija de Tupac Yupanqui. Entonces, era de ascendencia noble, su madre, así es, de ascendencia noble incaica, ¿ya? A ver, acá dice que se crió con los españoles. Vamos a ver, pero ¿y cómo adquiere el apellido de Ayala? Entonces, ¿él es un cronista indígena o es un cronista mestizo? Porque eso nos confunde el apellido de Ayala, ¿no? El apellido de Ayala es español. Entonces, si él es Guaman, Poma de Ayala, es mestizo, ¿no? Es inca puro, es indio, es indígena, es un cronista indígena. Hay cronistas indígenas, españoles y mestizos. Él es indígena. Pero si el apellido de Ayala, ya vamos a ver cómo es que llegan a ponérselo, aunque no le pertenece por sangre. Él es puro inca, ¿ya? Bueno, acá dice pues que se crió efectivamente con los españoles, por lo que él se consideraba de origen latino. Estaba muy orgulloso de la cultura española. ¿Por qué? Porque mira, en sus primeros años ya fue criado por su mamá, llega a dominar el quechua perfecto, sabe todo lo que son las costumbres incas, todo hasta los 6 años o 7 años de edad. Ahí es llevado a vivir con los españoles de Ayala. ¿Cuáles españoles de Ayala? Ya vamos a ver quiénes eran. Donde fue educado por su medio hermano, en realidad Martín de Ayala, ¿ya? Martín de Ayala a su medio hermano, pero si él es Guaman Poma de Ayala, ya vamos a ver, muy enredado esto de los nombres en el imperio, pero hay hipótesis, ¿no? O bueno, en el imperio no, a principios de la colonia, ¿no? ¿Qué sucedía con los apellidos? Pero bueno, entonces como fue a vivir con los españoles de Ayala, fue educado por su hermano,
o medio hermano Martín de Ayala, que era un sacerdote, ¿ya? Y lo evangeliza en la religión católica. Claro, ya llegaban sacerdotes de allá para acá, normal, ya estábamos dominados, ya había virreinato acá. Y le enseña a leer y escribir el castellano, a respetar profundamente al rey de España y las normas católicas, por lo cual él mismo se considera un indio latino, ¿ya? ¿Qué quiere decir latino? O sea, él se considera en su cultura muy orgulloso de la religión católica, de respetaba al rey profundamente, creía en Cristo, en la Virgen, en todo lo que es la religión católica, y eso lo respetaba, pero para él eso era inviolable, era maravilloso para él esa cultura, aunque él también se sentía muy orgulloso de ser de sangre incaica, sabía que era un indio, pero ya, y por eso es que los españoles despectivamente, a ver, esto no está acá, pero anota, le llamaban indio ladino. ¿Cómo ladino? Latino, no. Latino es, él se considera latino, de cultura, ¿no? Pero los españoles al indio sabio, al indígena que era muy sabio, le decían ladino con D. En lugar de T, de latino, ponle D de dado, ladino. ¿Y eso qué significa? Burlonamente, ladino, le decía, muy sabio el cholo, muy sabio el indio, los españoles. Y eso no le gusta a él, porque es un término peyorativo, y peyorativo significa despectivo, y no le gustaba, lo rechaza en la crónica esto, pero era llamado indio ladino, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué pasó en realidad entonces, pues, por qué lleva el apellido de Ayala? Yo te voy a contar aquí, bueno, en realidad hay dos hipótesis, ¿no? ¿Por qué llevó el apellido de Ayala? En realidad, pues, su papá, a ver, vamos a ver, yo te voy a contar la primera hipótesis, pero hay otra, ¿ya? Su papá de Felipe Guamán, cuando todavía no tenía a Felipe, no estaba esperando a Felipe, todavía no lo tenía, no había nacido, él trabajaba por las costas del imperio, cerca al mar, y él veía llegar ahí barcos, se dice, ¿no? Simplemente es una hipótesis, ve llegar barcos con españoles, personas gringas, recién iban a conquistar el Perú, en ese tiempo todavía no había conquista, estaban en el incanato. Entonces, él miraba que llegaban ya barcos. Antes de la conquista ya llegaban algunos señores españoles y se asentaban en el imperio. No Pizarro, otros. Entonces él veía que llegaban así hombres rubios, gringos, diferentes, altos, los miraba nomás, hasta que un día ve que un barco de tantos que llegaban se empezó a hundir, empezó a zozobrar en el mar, y entonces él se lanza al mar a ayudarlos, ¿ya? Bueno, rescata a los que puede, le ayuda al dueño de la embarcación. Y el dueño de la embarcación no es nada más ni nada menos que un señor de Ayala, no se sabe su nombre exactamente, pero era el dueño de todo esto y que venía con toda su gente de allá de España. Algunos habían muerto, habían sobrado en el mar, pero lo ayuda. Felipe Guamán, Martín Guamán Malqui, el padre de Felipe, le salva la vida a este señor de Ayala. Por lo cual el señor de Ayala le queda profundamente agradecido. ¿Y dónde lo lleva a vivir Felipe? Bueno, Martín, perdón, el papá de Felipe, le queda muy agradecido, pues el señor de Ayala, bueno, Martín le dice, yo estoy asentado en Ayacucho, lo lleva ahí, y ahí hace su casa, la casa de Ayala, españoles de Ayala, y ahí y queda muy agradecido con Martín Guamán Malqui y lo contrata como su empleado de confianza. Entonces, de ahí que viene pues la historia de que le presenta a su esposa, Juana Chuquitanta, los dos incas. Bueno, pero el señor de Ayala no era como todos los españoles crueles, no crean, hay de todo en este mundo, no todos son malos, ni todos son buenos, ni nada, hay de todo acá. Y el señor de Ayala muy agradecido, bueno, cuando iban a tener a Felipe, él le dice, no, estoy esperando un hijo de mi esposo. Yo quisiera, caramba, qué bien, le dice el señor de Ayala, ahora yo quisiera que tú le pongas mi apellido. Mira, los españoles ya están acá, ya están sobre ustedes, ya están dominando, han matado, han conquistado, y tú estás esperando un hijo. Sería muy bueno que lleven nuestro apellido. El señor de Ayala, cuando nace, le propone eso. Y Martín Guamán Malqui y su esposa, con el consentimiento de ella, acepta y le pone el apellido de Ayala, o sea, Felipe, ya ponle tú el nombre que quieras, ya, le pongo Felipe, ya está. Guamán, es mi apellido, Guamán, dijo Martín Guamán. Y ya, el nombre de una divinidad, a tu costumbre. Toma, de un puma, hay que ponerle, ya está, de un nombre totémico. Guamán Pum. Ahora sí, mi apellido de Ayala, de Ayala. Ya está, así se forma el apellido de Ayala, de este cronista, probablemente, ¿no? Y el apellido de la mamá ni contaba, hijitos, era muy machista en ese tiempo el imperio incaico. Ahora, hay otra hipótesis que dicen que también la mamá de Felipe, ya una vez que murió Martín Guamán, su esposo, no, antes de que muriera,
dicen también que una probable infidelidad haya tenido un hijo con el señor de Ayala, que fue Martín de Ayala, su hermano, por eso dicen medio hermano, ¿ya? Martín de Ayala, que probablemente en una relación de infidelidad o de repente, pues, qué sé yo, los españoles eran muy aprovechados también a veces, quién sabe cómo sería, y nace Martín de Ayala. Mayor antes de que nazca Felipe tuvo que haber sido esto, pero me parece muy jalada de los cabellos esta hipótesis, sin embargo así dicen muchas también. Una hipótesis es esa y otra la que yo les he contado, ¿ya? A ver, quedó claro lo de las hipótesis porque para mí es fundamental. ¿No quedó? Rápido, hablando, escribiendo, porque si no, Todo claro. ya, claro. No sé cuál hipótesis, las dos, la más lógica me parece a mí la primera, siempre la he defendido, pero muchos se quedan con la segunda, ¿ya? Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver. Ahora seguimos, ya sabemos por qué es un cronista indígena en realidad, ¿ya? Bueno, ya sabemos que amaba profundamente al rey de España, las normas católicas, todo eso, ¿ya? Ahora, ¿qué más se conoce de Felipe Guamán Poma de Ayala? Que sirvió, ya cuando nace, pues Felipe, ya crece, es niñito, primero vive con su mamá, luego lo llevan a esa casa de Ayala, que era del señor de Ayala, y ahí su hermano Martín de Ayala le enseña la religión católica, a escribir en castellano, a sumar, a rezar. Un genio era para la época Felipe Guamán. Entonces, cuando él ya es mayor, trabaja para las autoridades españolas. Como él admiraba la cultura española, todavía no se daba cuenta de ciertas cosas y va a trabajar para funcionarios coloniales entre la década, acá dice sécada, ¿no? Pecho, ¿qué ha pasado, mes? El amor, chicos, así es el amor, nos tiene mareadas. Entonces, para funcionarios en la década de 1560 a 1570, ¿ya? O sea, entre 1560 y 70, ¿ya? Más o menos él tiene unos 30 y tantos años ahí, todavía joven, va a trabajar para abogados de la época, se llamaban oidores, por ejemplo, Alberto de Acuña, que era el abogado general de los indios, y era muy malo, daba unos castigos a los indios por gusto. Tú sabes que en la colonia los más abusados fueron los indios, aquí ya estábamos gobernados por los virreyes, uno de los primeros virreyes fue el virrey García Hurtado de Mendoza, para quien sirvió Felipe Guamán, ¿ya? Y ahí trabaja como funcionario, ¿ya? Para el abogado, bueno, este señor Alberto de Acuña, ¿no? También va a ser va a trabajar como traductor de otro abogado llamado Pedro Arteaga de Mendiol y de un corregidor, Juan Pérez de Gamboa, ¿ya? Entonces va a trabajar como funcionario, en realidad va a trabajar como traductor, eso es ya ser un funcionario, trabajar para el gobierno virreinal, colonial, oidores, corregidores, que eran autoridades muy, muy terribles con el indio, con el mestizo, con todos, pero al indio lo tenían hundido, así terrible. Entonces, es normal, trabaja como traductor. ¿Qué traducía del quechua al castellano? Sabía el castellano acá y el quechua acá. Entonces, necesitamos saber lo que se dice en el imperio de nosotros, traduce y traduce y traduce. Pero tanto trabajar ahí, también no crean, él se empieza a dar cuenta de lo que hacían los españoles, ¿ya? A ver, vamos a ver otro cargo para explicarles esta parte. Juan Mampoma también trabajó como asistente de inspector eclesiástico. Mira, trabajó como traductor primero, ¿ya? Y luego como asistente de inspector eclesiástico. O sea, él era un inspector eclesiástico, ¿no? El inspector, todo lo que es eclesiástico viene de la iglesia. El inspector eclesiástico era una especie de sacerdote o cura a veces, no se sabe si era alguien que se estaba formando para ser sacerdote o era ya un sacerdote formado, ya graduado, como se dice allá en España, y que, bueno, pues, a nosotros nos estaban evangelizando también, a los incas, a los indios, a los mestizos, ya estaban empezando a nacer los primeros mestizos. Entonces, estaban evangelizándonos y él miraba cómo iba esta evangelización, que aprendan bien la religión católica, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacía Felipe? Simplemente le servía de asistente. Él no fue inspector eclesiástico. Muchos se confunden en esto. Agarraron alguna vez en alguna pregunta. No del examen, en una práctica, creo. No, soy inspector eclesiástico. No, aquí clarito estoy resaltando la palabra. Fue asistente del inspector eclesiástico en el área de Lucanas. Y de traductor, ¿dónde trabajó? En el área acá fue en Lucanas, ¿ya? Allá trabajó en el área a ver, vamos a ver el anterior, no me acuerdo ahorita, en el área de,
acá está, pues, ¿cómo se llama esta parte? Allá, Lucanas es como traductor, va a trabajar, un ratito, chicos, espérense, se me ha ido de la mente el... Ujú. Espérense. Ujú. Ya, a ver. Ya, ¿saben en qué área trabajó primero como traductor? Va a, ya, a ver, espérense un ratito, chicos. Nueva crónica y buen gobierno. En Huamanga, pues, ya. Miren, ahí se me fue, miren, chicos, disculpen, cómo es la memoria a veces, ¿no? Y esto que lo tengo acá. Pero a ver, miren, trabajó primero, repito, como traductor para oidores, abogados, ¿no? Pedro Arteaga de Mendiola, para el corregidor Juan Pérez de Gamboa, ya primero en Huamanga, es una provincia de Ayacucho, ¿ya? Y luego como asistente de inspector eclesiástico en Lucanas, otra provincia de Ayacucho, muy cerca una de la otra, ¿ya? Y aquí trabajo hacia el final de la década del 60. Y allá, por ahí, más o menos, allá en Huamanga, también trabajaba por la época, entre 1559 y 1555, y casi al mismo tiempo estaba como asistente y tenía que estar entre las dos provincias, entre Huamanga y Lucanas. Finalmente se quedó, lo nombraron en Lucanas, le dan otro cargo importantísimo, funcionario nativo de la administración colonial. ¿Y por qué? Ya esto es hacia finales, 1590, ya para entrar a 1591, y eso ya es después, y se queda en Lucanas, chicos, se queda en Lucanas a vivir ahí un tiempo, ¿ya? Y vamos a ver, ¿por qué trabaja para funcionarios españoles? Porque, bueno, él tenía la cultura española, había entrado gracias a los de Ayala a trabajar con ellos, ¿no? Pero después se da cuenta que hay mucha corrupción. Las arcas de que debía llegar al rey intactas, ellos se agarraban para sus bolsillos, los oidores que llegaba al virrey que vivía en Lima, el virrey, todo venía del virrey, y en cada provincia se agarraban dinero de las arcas que debían llegar completas al rey, allá le mandaban otros informes, de todo eso se fue dando cuenta Felipe, y dijo, no, acá están fallándole a mi rey, eso sí más bien lo admiraba el rey, pero él se dio cuenta que las autoridades virreinales aquí eran terribles, y también se da cuenta de que bueno, pues en la cultura, ¿qué te digo? Incaica, los indios que habían quedado acá, bueno, vivos, ¿no? Indígenas, algunos quedaron pues, vivos, sobrevivientes de la conquista, eran indígenas puros, otros mestizos, pero generalmente a los indios. Los trataban terrible, les daban castigos los oidores por gusto, los azotaban día y noche. Un poco más y el que podía servir, el que podía ya se moría, no les importaba nada el indio, era tratado de la peor manera, y de esto se da cuenta Felipe. Entonces dice, yo tengo que seguir trabajando acá para los españoles y así darme cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo. Y en el área de Huamanga, cuando trabajó como traductor, ya empieza a darse cuenta de estos maltratos, de los tratos injustos hacia su raza. Era su raza, de sangre el indio. Y dijo, tampoco es justo. Entonces también se están agarrando las arcas que deben llegar al rey, a mi rey. Y tampoco es justo. Entonces, pues él decidió escribir esta crónica, que tiene dos partes. La primera se llama Nueva Crónica o Corónica, que es lo que es la original, así es el título original, Corónica. ¿Por qué? Viene de corona. ¿Qué pedía en esta primera parte Felipe Guaman? Pedía una nueva corona para el Perú, una propia corona, claro, dependiente de España, pero que el Perú tenga un rey propio, dependiente del rey de España, pero que sea justo, que no cobre impuestos a los indios, que les dé un trabajo humano, digno, y todo eso, ¿no? Entonces, eso se llama Nueva Corónica, la primera parte, y la segunda, Buen Gobierno, que es una burla, es como decir, qué mal gobierno. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Felipe empieza a viajar, deja un momento, un tiempo esos trabajos, tiene esporádicamente trabaja como traductor y viaja también hacia donde lo atraparon a Atahualpa, Cajamarca, allá al Cusco, que fue el centro del Imperio Incaico, y empieza a investigar.
a acercarse a algunos indígenas que habían sobrevivido, eran incas, habían sobrevivido a la conquista, todavía quedaban hijos de algunos y sabían todo sobre el imperio y empieza a tomar nota en quechua, de cómo fue el imperio, su cultura, su organización política, social, económica, todo sobre el imperio, sus actividades económicas, cómo es que gobernaban las tierras, qué costumbres tenía el Inca, el dios Inca, que era el rey del imperio incaico, no un rey, era como un dios para el imperio incaico. Entonces, de todo eso empieza a hablar de la maravilla que fue el imperio incaico y sus leyes también, su justicia, su administración, que era terrible, el incaico era terrible, el Inca con sus leyes, por eso ahí no se mentía, no se robaba nada, en el imperio todo era así correcto. Todo eso escribe, como a decirle al rey, miren lo que han conquistado, una maravilla de imperio, que no somos cualquier cosa. Y eso es lo que les quiso decir en Nueva Crónica, en la primera parte, ¿no? Ahí también va a hablar de la conquista, la terrible conquista que se da en 1532, ¿ya? Y de todo eso va a hablar en la primera parte. Ahorita se los voy a decir en un cuadro, ¿ya? Pero en la segunda parte es buen gobierno, así se llama. Ahí va a ser denuncias. A todos los virreyes, no tanto, algún virrey lo va a poner ahí, a él mismo, al Hurtado de Mendoza. Es el primero, lo va a nombrar, y lo va a nombrar, y va a nombrar a ciertos oidores, corregidores, nombre y apellido, los denuncia, todo lo que hacen, con el indio, con sus arcas, con todo. Es terrible lo que escribe, y una crónica muy valiente, muy completa, ¿no? De más de 1200 páginas, y acompañada de 400 dibujos de puño y letra, de puño y letra de Felipe Guaman, y los dibujos también los hacía Felipe Guaman. Era excelente esta crónica, ¿ya? Ahora, ¿cuánto demora en escribir pues esta crónica? Bueno, vamos a ver primero cuándo termina de escribir la primera parte que se llama Nueva Crónica, ¿no? Que originalmente escrita por él es Nueva Crónica. ¿Y cuál es lo correcto? Las dos son correctas. Aunque en la práctica nosotros le hemos puesto todo el tiempo crónica, 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 como está actualmente, pero crónica, si tú pones, vale, ¿ya? Pero Nueva Crónica, su primera parte la termina de escribir en 1600 y la segunda en 1615. 30 años demora en escribir toda la crónica, más o menos, ¿ya? Ahora, cuando él trabaja en Huamanga, por un tiempo, cuando está de traductor en Huamanga, en una de las provincias, y Ayacucho es la que se me fue de la mente, ya, en esa provincia, los corregidores lo miran con una cara, como es un indio sabio, sabe todo, lo ven con peligro y lo expulsa el corregidor de Huamanga en el año 1600, justo cuando termina de escribir su primera parte de esta crónica. Lo ven con peligro, es un hombre peligroso para ellos, y lo expulsan. Y luego en 1606, cuando está trabajando en Lucanas, lo expulsan también por un tiempo, o sea, lo sacan de esa tierra y se tiene que ir, él sigue viajando, ¿no? Sigue investigando, todavía está escribiendo en 1606 la segunda parte de su crónica, viaja, sigue investigando, sigue exponiendo ahí sus fechas, todo eso. Entonces, él hace algo interesantísimo de esta crónica, ¿ya? Entonces, demora en escribir 30 años su crónica, y una vez concluida esta, ya en 1615 la termina, puede escribir todita. La primera parte en 1600, la segunda en 1615, las junta en un manuscrito, puño y letra de él, con dibujos hermosos que describen todo lo que amplían mejor lo que él quiere decir, los dibujos, y cuál era su intención, que esta carta llegue al rey Felipe III de España, para que él tome pues sus medidas y a ver si accede a que haya un nuevo rey y todo eso acá, y que expulse a todas estas autoridades terribles que habían acá, y cuenta de esta corrupción. Es una crónica muy valiente. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo va a llegar al rey Nis esta carta? Bueno, esta crónica. En realidad es una carta larguísima, de tipo epistolar, pero él le decía carta, Felipe le decía carta, en realidad tiene forma de crónica investigativa. Ya, entonces viaja a Lima para que llegue al virrey. En Lima vivía el virrey, que es la máxima autoridad acá, y así pueda llegar luego a manos del rey de España, del rey Felipe III. Pero qué raro, lleva la crónica a Lima ese año, y ese mismo año, en 1615, fallece en Lima Felipe Guamán Poma de Ayala, y así acaba la vida. Ya era muy anciano cuando termina la crónica, y se dice que tenía 80 años, eso se puede calcular todo de acuerdo a la crónica, lo que él mismo pone de sí. Entonces, miren, él fallece, chicos, en Lima cuando está intentando hacer que su crónica llegue al rey, ¿ya? Ahora, ¿llegó al rey finalmente? No, parece que no, porque
Miren, en 1615, él llegó allá con su obra y de ahí no se sabe más. Él murió y punto. ¿Y la crónica? ¿Qué fue de la crónica? Simplemente parece que su obra nunca llegó a manos del rey de España, ya que fue encontrada casi 300 años después. ¿Cómo casi 300 años? Claro, sale de acá en 1615 y es encontrada en 1900, cuenta los siglos, 1600, 1700, 1900, 300 años después. Es encontrada por un estudioso, David Piechman. ¿En dónde es encontrada? En la biblioteca de Copenhague, capital de Dinamarca. ¿Y qué tiene que ver Dinamarca con España? No sé, nadie sabe, un misterio, nadie sabe. Ahí la encontraron la crónica de Felipe. Y los de la Dinamarca no las quieren devolver. Ellos tienen la original. Bueno, en París hay otra y una copia, un facsímil, se llama una copia idéntica, se llama facsímil. Acá en Lima hay otro facsímil en la Biblioteca Nacional de Lima. Ahí tenemos completa la crónica, ¿ya? Y bueno, entonces, pues chicos, la única producción literaria que tiene prácticamente Felipe Guamán Poma de Ayala es Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ya saben que tiene dos partes, Nueva Crónica que la termina de escribir en 1600, pero en realidad la junta en una sola obra, ¿no? Y la otra que la termina de escribir en 1615, que se llama Buen Gobierno, ¿ya? Contiene 1200 páginas, casi 400 dibujos, es un manuscrito autógrafo. ¿Qué quiere decir autógrafo? Que el mismo autor la firma, le pone el dibujo, todo hace el mismo autor, ¿ya? Y que se encuentra ahorita en la Biblioteca Real de Dinamarca, ¿ya? Muy bien, también hay un sitio web al que puedes entrar, que se llama sitio web de Felipe Guamán Poma de Ayala. Con ese nombre encuentras en una página actualmente, ¿ya? Muy bien, chicos, quiero saber si hasta aquí me entendieron, a pesar de mi lapsus mental. A ver, ¿me entendieron? Ya, ¿quedó claro? Claro. Muy Sí, bien, está Claro, chicos. Vamos a seguir, ¿ya? Porque hay que acabar y esto es largo también. La literatura siempre es larguísima, pero lo vamos a hacer rápido. A ver, y claro, eso sí, porque si no está claro, ¿qué gano haciendo rápido? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver ahora sí, vamos a hablar del contexto más, no tanto histórico, sino literario, rico que tiene esta obra. Porque el histórico ya lo hemos visto, es una obra que ves que está enmarcada a principios de la colonia, entre 1500, la empiezan a escribir en 1589, por ahí la empieza a escribir Felipe Guamán, y la termina en 1600 la primera parte, la otra la termina en 1615, casi 30 años de demora. Entonces eso ya sabemos, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es la riqueza, vamos a ver sobre todo acá en el contexto, su riqueza literaria que tiene. ¿Ya? Entonces, mira, acá lo que nos dicen es que Nueva Crónica y Buen Gobierno, cuyo título original es Nueva Corónica, ya te he dicho por qué Corónica, y Buen Gobierno, es una obra diglósica. ¿Cómo diglósica, Misa? Ahorita vamos a ver, que pertenece al siglo XVI y principios del XVII, claro. La empieza a escribir en el siglo 1500, bueno, en el año 1500, el siglo XVI, y la termina las dos partes de escribir en el siglo XVII, 1600 ya es principios del siglo XVII y la otra en 1615. Vamos a ver por qué es diglósica. Si tú buscas en el diccionario lo que es la palabra diglósica, te va a decir que es la supervivencia de dos lenguas en una misma región, o el uso de dos lenguas en una misma región, pero donde una predomina enormemente sobre otra. ¿Ya? Y eso se da, acá en algunas zonas del Perú se da. Hay zonas en las que se habla quechua y castellano, pero predomina el castellano porque es nuestro idioma oficial, pero se habla el quechua. Entonces nuestra cultura es un poco diglósica. Lo mismo esta obra. Ahora, ¿qué es diglósico? Glósica viene de vocabulario, lengua, ¿no? Dos lenguas. Y en la crónica hay dos lenguas, sí. En la nueva crónica y buen gobierno, chicos, está escrita en castellano porque el rey no entiende nada, porque no sabía quechua. O sea, lo que él le narraban en quechua a los incas para decirle cómo, bueno, los sobrevivientes de los incas, después ya de la conquista y todo, está en quechua, obviamente, pero él lo tiene que traducir al castellano, si no, él no entiende nada. ¿Ya? Y todo está escrito en castellano, pero hay partes en quechua, hay palabras en quechua, tiene que nombrar dentro del castellano qué fue el mitayo, ¿no? El alco, tiene que nombrar un jaraui, tiene que nombrar un ayllu, que son palabras quechuas, uy, cantidad hay en la crónica. Ahora, ¿predomina el castellano? Por supuesto, pero hay quechua, cantidad de quechua. Cantidad de quechua. Entonces, hay un montón de palabras quechuas que pero ¿cómo entendía el rey que era un ayllu? Se lo explicaba pues Felipe, el ayllu que era tal cosa, pero ya,
ya está ahí. Las palabras quechuas están por todo lado, pero predomina el castellano. Por eso es diglósica. ¿Anotaste? En la crónica hay dos lenguas, pero predomina, está escrita en castellano y hay muchas palabras quechuas que acompañan a esta crónica, pero sobre todo en la primera parte cuando describe al imperio. ¿Mm? Y también en la segunda parte, porque siempre van a quedar nombres del quechua. Y todavía en la conquista, en la colonia, principios de la colonia, todavía se usaba bastantes palabras quechuas. Y él, que todavía era un indio indígena, era un cronista indígena, pues hablaba las dos lenguas, ¿no? El castellano lo dominaba y ponía también muchas palabras quechuas ahí. Entonces, por eso es diglósica. ¿Anotaste? Espero que sí. Ahora, igualmente, a ver, sí. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál predomina? A ver, por lógica. Claro, porque si no el rey no entiende nada. Entonces pone palabras en quechua, sí, pues obvio, tiene que poner, cuando está narrando sobre el imperio incaico, tiene que poner pues, palabras quechuas, ñula, ñústala, no sé, ahí pone incluso en los dibujos, pone en quechua, andas del Inca en quechua, y después pone abajo las andas del Inca en castellano, o sea, hay dos lenguas, claro, predomina el castellano, pues si no, es la que recontra predomina, porque si no, no entendería el rey nada, ¿ya? Ahora sí, ¿les quedó claro? Por eso es diglósico. A ver, lee qué es diglósico. Vas a ver dos lenguas, donde predomina una. Eso es. ¿Ya? Muy bien, ahora, ya sabemos que el autor nació durante la conquista, pero es un autor que pertenece al virreinato. Cuidado, no te vas a equivocar, que por todo lo que te he dicho le vas a poner, le vas a poner que pertenece a la conquista. No, pertenece ya al virreinato, porque él trabaja incluso para virreyes, para oidores, ¿no? Autoridades españolas. ¿Ya? Ahora, la nueva crónica del buen gobierno es un texto, dicen, concebido más artísticamente por muchos, ¿ya? Acá te voy a explicar brevemente lo que dicen todo esto. Ya dice así, en pocas palabras, que la nueva crónica del buen gobierno es un texto que se concibe desde el punto de vista artístico, hablando literariamente, porque es una obra muy creativa por parte del autor Felipe Guamán Poma de Ayala, que tiene pues modos literarios europeos, ¿no? ¿Cuáles son los modos literarios europeos, españoles? Pues esa imagen que te he mostrado del rey que está ahí, que le dicen sacra, real, majestad y lo están adorando, es una iconografía occidental, española. Por eso tiene una iconografía occidental cristiana en lo que es imágenes. Y también tiene imágenes andinas, las formas andinas de significación, pues, ¿no? Y también tiene, pues, como te dije, algunas palabras quechua. Entonces, no la podemos clasificar como genéricamente, como puede ser simplemente una crónica y así de simple. Más allá, va mucho más allá que una crónica. ¿Ya? El lenguaje de nueva crónica, bueno, acá le he puesto crónica, pues se puede usar ambas cosas, pero crónica está en la práctica casi todo el tiempo, puedes usar las dos. El lenguaje que hay en nueva crónica y buen gobierno ha sido estudiado detenidamente por muchos lingüistas que concuerdan en que Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Era rico hablando el quechua. Hablaba no solo el quechua, aunque, ¿por qué? Porque dice que también ahí mezcla, aparte del quechua, han descubierto que hay palabras aymaras, poquísimas, pero hay. Por eso se infiere que Felipe hablaba más de un dialecto, que puede ser no solo el quechua, le llamaban dialecto en aquel entonces, ahora es un idioma, ¿no? Hablaba el quechua, hablaba el aymara, probablemente. Entonces, tiene tres idiomas la crónica, entonces, tiene dos, predomina el quechua, bueno, el castellano principalmente, el quechua en gran cantidad, una que otra palabrita aymara por ahí, pero no, tiene dos sobre todo, ¿ya? Ahora, entonces una obra pues muy rica en imágenes, rica en describirte cómo es el imperio, cómo fue la conquista, primero cómo fue el imperio, cómo fue la brutal conquista, luego cómo es la colonia y el abuso de las autoridades y las denuncias. Entonces es una obra riquísima. Donde le cuenta al rey todo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo trata de convencer al rey para que a ver si se puede lograr una nueva corona acá, un rey propio acá, ¿no? Que no sea injusto como el virrey. ¿Ya? Ahora,
Tenía dominio del quechua, obviamente, y eso se puede deducir no por su origen inca, y porque también en la crónica se ven algunas partes, dice abajo, en algunas partes hay palabras, textitos escritos en quechua que luego se las traduce al castellano al rey. Entonces tiene un gran dominio de ambos idiomas. ¿Ya? Ahora, muchos de los críticos, cuando recién fue descubierta esta obra, fue descubierta en 1908, les dije, por David Piesman en Dinamarca, Copenhague. ¿Qué haría ahí? ¿Cómo llegaría ahí? Ni sabe, todo es un misterio, nadie sabe. ¿Ya? Entonces, después la llevan en 1900, ya es llevada a París, luego acá, y en 1936 sus estudiosos le dan el nombre de crónica, 1936, anótate ese año. Recién la empiezan a llamar crónica, le ven la forma de crónica, ¿no? Y bueno, surgen pues críticos de esta crónica en 1940, en 1950, y todos enfatizaron en sus errores gramaticales del pobre Felipe, y no viendo lo que tenía de maravilloso, solo sus errores, ¿no? No tiene concordancia lingüística, gramatical, que tiene errores, porque en lugar de escribir, por ejemplo, pero cuando uno habla dos idiomas, es lógico que tengas errores gramaticales. Hasta un alemán puede llegar acá un alemán a ver que escribe el castellano perfecto. No puede, no puede, no es fácil. Va a tener errores, quiera o no. Igual uno que habla quechua y castellano, en lugar de poner arena, vas a poner harina con hino, o sea, claro, tenía sus defectos, Felipe, pero es fácil de deducir dentro del contexto la palabra. Entonces, estos críticos de los años 50 pues fueron muy crueles con él. Pero los últimos estudiosos a partir de los años 80, 90, 2000, como Rolena Adorno, ¿no? Eh, que es una estudiosa de Felipe Guaman, norteamericana es ella, pero ama a Felipe Guaman, ella, Porras Barrenechea aquí en Perú, son grandes estudiosos y dicen que él en realidad tuvo un gran control lingüístico y que su lenguaje en su prosa castellana fue muy rica en realidad y que era muy, muy parecida a la que hablaba cualquier español en el siglo XVI y principios del siglo XVII. Entonces, resumiendo, esta obra pues fue muy rica. Su castellano de Felipe fue bueno, a pesar de sus errores gramaticales, obvio que tenía que tener. Se entendía la crónica perfectamente. ¿Mm? Ahora, está escrito en un español del siglo XVI, XVII, que está en formación, obvio, tenía errores gramaticales, se han visto ahí, el primer nueva, en lugar de poner la primera nueva, ¿no? Como debe ser. Pero así pues, tiene errores gramaticales, pero no deja de ser entendible, y esta obra maravillosa, que lastimosamente no llegó al rey, con todo lo que le dijo al rey, de todo lo que hacían los españoles, al menos en la segunda parte, ha podido cambiar quizá la historia del Perú, pero y hubiera sido muy diferente quizá el destino del indio, pero no llegó al rey. Obvio, era muy difícil que llegara. Ahora, ¿por qué le pone tantos dibujos? Solo para aclarar lo que él hace, ¿no? Lo que él escribe, claro, el dibujo aclara lo que él escribe, uf, un montón. Pero también la pone para que esta obra sea conservada. ¿Por qué, Miss? Porque él sabía que al llegar a Lima pasaba por muchos filtros, por muchas manos. Tenía que pasar por los oidores, por los corregidores, por la Inquisición. Yo no le puedo llamar santa eso, que mataba viva a la gente, los quemaba vivos, pues les daba cruel, les hacía, no sé, torturas en nombre de Dios. Bueno, ya, por el Tribunal de la Inquisición, por todo eso tenía que pasar. Y él quería que pase como una obra de arte, que la ojeen nomás, a ver pues si pasaba. Y él tenía sus temores también, pero parece que no sé, se darían pues cuenta, no sé. ¿Por qué no llegó a España? ¿Ya? Entonces, esta obra es maravillosa, chicos. Pudo cambiar la historia, pero no fue así. Vamos a ver ahora este recuadro. Te voy a hablar de la primera parte, que es Nueva Crónica, y la segunda parte, Buen Gobierno, ¿ya? Luego vamos a ver un texto un texto que viene de la misma crónica, y vas a ver tú a qué parte pertenece, si es a la Nueva Crónica o al Buen Gobierno, porque trae varios textos. Tiene 14 capítulos en realidad esta crónica, que está dividida en dos partes grandes, que son Nueva Crónica y Buen Gobierno. En cada una de ellas hay más o menos siete capítulos. Toda la obra tiene 14 capítulos, 7 y 7, así aproximadamente está dividida esta crónica. ¿Ya? En una viene 7, en otra 7, pero capítulos gigantes y que tiene leyendas en la introducción, antes de que Felipe empiece a presentarse, bueno, después, perdón, de que Felipe se empiece a presentar al rey, soy Felipe, Guaman, Poma de Ayala, en fin.
y que haga una presentación, hay una introducción donde hace leyendas que él quiere, ¿no? Leyendas del imperio incaico, que él se inventa, que él piensa o que él ha escuchado y las pone ahí. Luego, ¿qué viene en la primera parte que se llama Nueva Corónica o Nueva Crónica y que la termina de escribir, como ya les dije, en 1600? Hay una primera introducción donde va a poner textos de la Biblia. Acuérdate que él es católico. Él era la religión católica, claro, lo evangeliza su medio hermano, Martín de Ayala, ¿no? Y él creía en la religión católica, respetaba profundamente a Dios, a nuestras leyes católicas, bueno, nuestra doctrina católica. Entonces, ¿él cómo lo va a convencer al rey? Hay varios pasajes bíblicos, la creación del mundo, las épocas, las épocas del mundo, ¿no? Y luego viene un tercer pasaje bíblico que es Adán y Eva. Tú sabes que así le pone, pero lo toma del Génesis, un pedazo donde habla de Adán y Eva cuando van al paraíso, en fin, y están ahí los dos, y luego ella le dice, Adán, come de esa manzana, aunque no las haya prohibido Dios, pero y ahí empieza el gran pecado del hombre, ¿no? Ya, pero dice que Adán y Eva, según su religión y nuestra religión, señor rey, así le dice, ¿no? Entendiendo la crónica, en lo que se puede leer, deduciendo. Señor rey, su majestad Felipe III, así le dice su majestad, eh, usted, nuestra religión, usted y su religión católica, que también es la mía, dicen que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, y de ahí venimos todos, todo el mundo, todo el planeta desciende de ellos, entonces yo también soy su hermano. Los incas también somos sus hermanos, señor. ¿Y cómo nos han conquistado su majestad? Brutalmente, su majestad, y ahora están haciendo un montón de cosas acá con nosotros, y bueno, el indio sufre mucho maltrato, y en fin, entonces no somos hermanos, señor rey. Y nos han tratado como dice nuestra religión, a nosotros, los incas. Entonces todo por ahí trata de convencerlo por el lado moral, religioso, y era muy probable, era muy probable si es que esto hubiera llegado al rey que lo convenciera. Luego describe, ya una vez que habla, hace los pasajes bíblicos, empieza a hablar del imperio incaico. Eso es larguísimo, todas las maravillas con imágenes lo acompaña, cómo fue su organización política, social, económica del imperio, cómo administraban sus leyes estos incas, cómo era su vestimenta, sus costumbres, su organización. Era tremendo este imperio incaico maravilloso. Como decir, ustedes no han conquistado cualquier cosa. Miren, mi imperio no era corrupto, no robaban, no nadie, porque tenían leyes terribles, eran crueles los indios, los incas, tenían castigos crueles. Pero en fin, y todo eso iba a llegar al rey. Ahora, luego de hablar maravillosamente del imperio incaico en páginas inmensas, con dibujos hermosos, de luego ya viene la conquista, pues lo que él se enteró, ha podido investigar de la conquista, describe la conquista y por supuesto su consecuente proceso de transculturación. Muy importante que anotes qué cosa es transculturación. ¿Qué es transculturación? A ver, eso no dice acá, yo te lo voy a decir. Transculturación, aquí está. Es un proceso, a ver chicos, en el cual, anota, transculturación es un proceso en el cual una cultura se impone violentamente sobre otra. ¿Cómo así? Claro. Primero llegan, ¿ve? Engañan al Inca Atahualpa, le dicen que les van a dar oro, lo traicionan, lo encierran, dicen que lo van a soltar para que le den oro, y luego le iban a ayudar con él, nada, y lo matan, les da el cuarto de oro, una habitación de oro, lo matan. Muerto el Inca, muerto el imperio, y empieza las brutales violaciones a las indias, y ahí empiezan a nacer poco a poco los mestizos, empiezan a imponernos, primero que nada, la lengua, ¿no? A enseñarnos el español. Ahí había un montón de españoles que llegan a los indios, los agarran, a los sobrevivientes, los agarran, empiezan a evangelizarnos también, imponen su religión, su idioma, sus costumbres después, su vestimenta misma, poco a poco. Entonces, al final, ¿qué hemos logrado? Un mestizaje, empieza a surgir otra raza. Ya no somos incas puros, desde que ellos llegaron empieza a salir el mestizo. Entonces, pues, el Perú actual. Y es una costumbre total, un país totalmente diferente a lo que fue el imperio, que es el antiguo Perú, el verdadero Perú. Pero ya pues, por esta brutal conquista hubieron muertos, indias violadas, fue brutal, dice que fue una carnicería. Entonces, pues violentamente se impuso una cultura sobre otra, y acá se impone la cultura española, todo lo que tenemos es costumbres españolas, nuestras iglesias, las construcciones, el idioma oficial, la religión oficial, todo es de ellos. Entonces, eso es pues transculturación. ¿Ya? Muy bien.
Ahora, asimismo pide un nuevo rey, luego de que habla de la conquista, pide un nuevo rey, que claro, dependiente de España, ¿no? En ese tiempo no ibas a pedir, pues, liberación, eso ya ocurre en la emancipación, después piensas en liberar al Perú del español, aquí todavía no. Le pide un rey que dependa de España, pero que fuera justo en sus decisiones, en su actuar, ¿ya? Y que, bueno, que sean buenos con los españoles, ¿no? Por eso dice también que los gobiernos indígenas trataban a sus súbditos mucho mejor que los españoles, a pesar de que el Inca era cruel, era recto, era esto, el Inca con sus súbditos era mucho más justo. Y por eso pues le pide al rey Felipe III en esta carta instaurar a los indios en puestos de autoridad también, que por qué solo los españoles, ¿no? Y que, bueno, es importante señalar también que Felipe, a pesar de que rechaza la dominación española, no rechaza al rey, no, al rey lo admira, admira la religión católica, eso ama, pero más bien lo que no soporta es la dominación, la dominación virreinal, eso no le gusta, porque era demasiado injusta. Y en la segunda parte, que la termina de escribir en 1615, que se llama Buen Gobierno, que quiere decir mal gobierno, pésimo, conquista, pues acá consigna, perdón, una serie de denuncias hacia ciertas autoridades españolas por sus malos manejos en la administración económica, política y judicial en el virreinato, ¿no? Con el propósito de poner en conocimiento del rey Felipe III. Y así esto es largo, pone una serie, primero empieza pues con los abusos, todo lo que hacen ahí ellos, imágenes le pone, ¿no? De cómo también azotan al IN, todo pone nombres, hace denuncias. Y esto es una crónica sumamente valiente, que quizá le costó la vida a Felipe, quién sabe, ¿por qué murió en Lima? No sé, eso no se puede decir que lo mataron ellos, eso no se sabe, de repente murió porque ya era viejito, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí yo he llegado con la explicación. Entonces, te dicen si la nueva crónica tiene leyendas en su introducción, sí, después de presentarse Felipe, tiene leyendas que él escucha por ahí, las pone, tiene pasajes bíblicos también, ¿ya? En la primera parte, luego describe la grandeza del imperio, y toda su organización, luego la conquista, la terrible transculturación. Él no usa el término transculturación, él no usa ese término, no sabe lo que es una transculturación, pero la describe, sin querer la describe, cómo van evangelizando, ¿no? Lo terrible que fue esto, ¿ya? Bueno, ya casi pues las denuncias correspondientes, fue muy valiente Felipe Guano. Bueno, hasta acá, ¿me entendiste? No hay palabras. Maestro. No, no necesariamente. Tiene más o menos 1200 páginas en total. Es casi parecido, ¿ah? No se puede decir cuántas páginas hay exactamente en una y en la otra. Más o menos hay 600, se calcula, porque hay hojas arrancadas, o sea, no está completa la crónica. Por eso es que nos hace perder un poquito eso. No se puede decir la exactitud, pero es por ahí, no es que una sea más grande que la otra, ¿ya? No la he encontrado completa, completa no está. Faltan páginas. Más temas, sí, más temas. Tiene más leyendas, tiene eso sí, pero ahora de que tenga más cantidad de páginas no se sabe, porque se dice que en la segunda parte hizo más dibujos también, y eso abarca también espacio, ¿no? Entonces no se sabe exactamente, porque también hay hojas perdidas. Se cree que tuvo más de 1200 páginas, ¿no? No se sabe con exactitud por eso. Pero de que la primera abarca más temas, sí. ¿Ya? Esas son minuciosidades que no creo que vengan en el examen porque no hay datos exactos sobre eso. Incluso aunque tú leas que la crónica tiene tantas páginas, hay páginas arrancadas, hay páginas que se han perdido, no la han encontrado completa. Nadie la tiene completa. Faltan datos. Entonces no se puede determinar. Si se le ha puesto páginas es porque ya pues, se le ha puesto 1200, ¿no? Hasta la primera más o menos hay unas 615 páginas y el resto en lo siguiente. Puede ser, ¿no? Puede ser que tenga un poco más, ¿no? Sin embargo, no, acá no hay una exactitud. Ya, en la original, ahí en la que está en la Biblioteca de Lima, ahí puedes ir a ver, o si no, en la página web también, ahí te va, pero no te señala una página exacta, te pone el número de página, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cuál tuvo más? Tendrías que verlo. Tendrías que verlo así exactamente. Ahorita no me acuerdo yo. ¿Ya? Muy bien.
Tienes que, a ver, yo te voy a tratar de pasar eso en un Word, ¿ya? Porque es bien largo, tendría que ver de nuevo la crónica y es larguísima. Ya, a ver, acordarme de nuevo, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos a pasar ahora a un texto que nos pone Felipe Guaman en la crónica. A ver, si acá estoy hablando de costumbres públicas y privadas del Inca, ¿a qué parte pertenecerá? ¿A la primera o a la segunda? ¿A nueva crónica o a buen gobierno? ¿Tú qué dices? Claro, porque está hablando del Inca y sus costumbres, tanto públicas como privadas. ¿De cuál Inca? No de cualquier Inca, sino del dios Inca, del rey Inca, ¿ya? O sea, no era un rey, pero lo consideraban, pues no había rey, no había monarquía en el imperio, no había. Había simplemente ¿qué te digo? Un Inca al que lo miraban como Dios, ¿ya? Entonces, miren, lo que voy a hacer acá es leer el texto y vamos a pasar a ver qué nos dice. Ya, acá primero te presento una imagen, a cada texto le pone imágenes. Mira, esta es una imagen andina, iconografía andina. A ver, ¿qué está ahí haciendo el Inca? Está en sus andas, en unas andas, porque así lo llevaban, sus súbditos lo llevaban en andas al Inca. ¿Ya? Entonces, ahí está yendo a pelear el Inca, ¿ya? Y bueno, pues está, ¿qué te digo? Yendo a pelear por los territorios que los incas conquistaban. Dice que iban más allá de lo que es el Perú en sí, abarcaron por eso parte de Bolivia, la parte de la región de los Yungas, por el Amazonas, por el sur también. Entonces, te das cuenta, ¿no? Aquí el Inca no peleaba, ¿qué te digo? No peleaba eh, así, abajo, flecha con flecha, y no lo arriesgaban al Inca, era un dios, sus súbditos lo llevaban en andas a lo alto, y él desde ahí tiraba piedras, ¿ya? Piedras dice, de oro fino, y con eso mataba a la gente a que ayudaba, pues desde ahí ayudaba, ¿ya? Muy bien, entonces ayudaba a matar, pero él no peleaba, no lo arriesgaban al indio, ¿ya? Muy bien, entonces no te olvides, vamos a ver, ¿ya? Seguimos, empezamos con la lectura. Acá está la imagen, ahí se ve al Inca. Miren, Pilcorrampa quiere decir andas del Inca. Ahí está, andas del Inca en castellano, Pilcorrampa en quechua. ¿Ah? Diglósica, pues. Ahora vamos a ver. El Inca peleaba contra sus enemigos sin bajarse de sus andas de color rojo. Eran de color rojo, ahí no se ve el color. Lanzaba piedras de oro fino, dice. Así peleó Huayna Cápac en la conquista de Quito. Quito es cerca de Ecuador, chicos. Ya de los Cañaris, así se llamaba una comunidad indígena que había ahí por Quito y se apoderaron de esa comunidad indígena con Huayna Cápac, eso es cierto. En Chachapoyas también pelearon y en otros lugares. Chachapoyas es una región indígena cerca al Amazonas, también ganamos ahí territorio. Ya, entonces ahí no se bajaba el Inca de sus andas, más bien lo llevaban y él no corría peligro. Entonces, ¿qué más decían del Inca? A ver, el Inca enseñó a los indios a mascar coca y la idolatría, eso enseñó también a todo el imperio, no solo a los incas que pertenecían a la nobleza, ustedes saben que él pertenecía a la nobleza, y los allegados también, no, sino también al pueblo en general enseñó a mascar coca y la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar pues al sol, adorar a la luna, adorar a los animales del cielo, de la tierra. Esto era pues, idolatría para Felipe Guaman, esto era feo. Hablaba mal del imperio a ratos, no crean, era justo, pues. Lo que no le gustaba del imperio, aunque él era inca, lo ponía, y lo que no le gustaba del español también lo ponía, era pues, más justo que otros cronistas que más se han tirado hacia el lado español, ¿no? Entonces acá el Inca enseñó a los indios, dice, a mascar coca y la idolatría. Decían que la coca era alimento. ¿Quién está escribiendo acá? Felipe. Y está diciendo que los incas decían que la coca era alimento. Y él pone ahí, no lo creo, pone su opinión, pues una crónica. Él pone ahí, opina, ¿no? No lo creo, dice. La coca es vicio, dice, apetito de bellacos. ¿Qué es bellaco? De personas astutas, de mal vivir también puede ser. Tiene varios significados. Hay que inferir acá. De acuerdo al texto es mal vivir, ¿no? La coca es vicio, apetito de bellacos, como el vicio del español tabaquero, que es vicio impertinente. ¿Ya? También habla del español que fuma, pues, ¿ya? El indio coquero y borracho es hechicero público y pontífice del Inca. ¿Qué quiere decir? Que todo Inca, así le decía, hechicero y borracho, porque tomaban pues chichas, dice que mareaban, también tomaban, se
comían mucho la coca y dice que para él eso era droga, y ¿a qué se refiere hechicero público y pontífice del Inca? Hechicero público nada más se refiere a que era, acá lo se connota como que no es que era brujo el Inca que comía que le hacía caso al Inca, al dios Inca y que comía la coca, no, sino simplemente que era brujo, no. Hechicero público quiere decir que convencía al resto de los indios, de los incas, a comer la coca. Embrujaba a los indios con su coca. Eso es lo que debe entender, los tonteaba, los atontaba, ¿no? Como un hechicero público y un servidor pontífice del Inca. Y con cierto desprecio habla acá del Inca, ¿eh? Y de cómo sus súbditos le sirven, y eso no le gusta. Ahora, el Inca se daba buena vida, dice, mira, comía maíz selecto, muy tierno, papas pequeñas cultivadas con riego de rápido crecimiento, carne de llama blanca, camarones, cuy blanco, mucha fruta, patos, chicha muy suave de un mes de fermentación y otras cosas que no comían los indios bajo pena de muerte. O sea, cualquier cosa que se sacaran de donde vivía el Inca, que era una casa hermosa, como una especie de palacio. Si ahí iba un indio a comer lo que el Inca comía, lo que el dios Inca comía y su nobleza, la nobleza pues sabía, por los militares incas era la parte de la nobleza, su familia, esos eran la nobleza. No podía llegar esto al pueblo, esos eran alimentos exclusivos del Inca. ¿Ya? Dice, y también comía productos olorosos como el almizcle y la algalia, e igual los señores principales. ¿Quiénes son los señores principales? Los de la nobleza, allegados al Inca, señores principales. Tenían una sustancia olorosa que perfumaba el ambiente, era así como un incienso, pues, ¿no? Usaba perlas y piedras preciosas el Inca, dice, cierto. Había mucho oro en el imperio, ¿no? También los señores principales usaban oro, collares, y también el Inca, el dios Inca, al menos a Huayna Cápac dice que le gustaba hacerse collares, ¿no? Que se liaban mullo, dice acá, ¿qué es liar? Liaban viene del verbo liar, que significa amarrar, ¿no? Hacer nudo, ¿no? Y esos collares eran hechos de concha roja de mar. Habían incas que trabajaban cerca de las costas en el mar y traían conchas y eso le gustaba al Inca, la pintaban de rojo, las amarraban así con hilos y hermosos y bueno, un collar rojo de concha le salía al Inca y eso le gustaba, dice. El Inca se bañaba, dice otra costumbre, esta es una costumbre privada, se bañaba cada 2 días, pero no en menguante ni en creciente, porque tales días había peligro de enfermedades. O sea, no se podía bañar en días de luna en menguante ni en luna en creciente, ¿no? Porque les daba enfermedades y les podía causar hasta la muerte al Inca. Entonces no lo bañaban en esos días. En esos días andaban sueltos los aires malsanos. Entonces solo en esas fechas, ya sabes, no se bañaba el Inca. En luna menguante y en luna creciente no se bañaba, ¿ya? El Inca salía a pasear con sus lacayos, morriones. ¿Qué son morriones? Especie de mochilas que llamamos hoy en día, eran como unos bolsos que ellos tenían, estandartes, trompetas y flautas y bailes. Y a manera de adorno y gala llevaban chunchos desnudos, calatitos, pues bailaban ahí detrás, así, como vinieron al mundo, bailaban. Chunchos, le dice Felipe, no eran chunchos, eran incas nomás. Pero es la manera de hablar de Felipe, pues, ¿no? Su manera. No hablaba pues, el castellano perfecto, pero ahí está, pone chunchos desnudos, ¿no? ¿No? Entonces, él salía en sus andas con su colla. ¿Quién era la colla? La esposa del Inca, que paraba celosa siempre, porque si en el imperio no se permitía la infidelidad, ninguno del imperio podía ser infiel. Eso era bajo pena de muerte. Pero él sí era infiel. El Inca, el dios Inca, y nadie le podía decir nada. Era un dios y la colla siempre andaba celosa, dice. Entonces, cuando salía a pasear, salía con su colla. En sus andas también salía, cuando peleaba, también salía en sus andas. Por eso dice, así salía, así lo hacía cuando salía a pelear también en sus andas, pero sin su colla. En cambio, cuando iba a festejar, cuando tenía fiestas y le rendían culto a sus súbditos, en fin, esas fiestas que hacían en el imperio para el Inca, por haber conquistado tierras, ahí sí iba con su colla, pues, con su esposa, ¿ya? Bueno, los incas tenían tambores grandes, dice, con que se holgaban, y trompetas y flautas y quenas. En este reino había música diversa en los diferentes ayllus y en la región de los Yungas, que ya era de ellos, cerca a Bolivia, pues, ¿no? ¿Ya? En estas fiestas se hacían para el Inca y los principales, que habían conquistado tierras. Eso es cuando conquistaban tierras, un jolgorio era tremendo y que los ayllus le ofrecían, hacían fiestas, le ponían indios bailando, calatos,
y él en sus andas con su colla, y después lo bajaban en sus andas y ahí disfrutaba de todos los espectáculos, bailes que le hacían. ¿Ya? Muy bien, chicos, este es un texto. Hay otro que lo vamos a ver ya en la práctica. Entonces yo quisiera que me digan, ¿si han entendido todo lo que les he dicho acerca de la nueva crónica y buen gobierno? Con el, con el, claro, con el escrito, ¿qué les digo? Con la diapositiva lo vas a entender mucho más. Hasta aquí, ¿sí he entendido? Ya, Sí, a ver, Miss. Sí, Miss, todo claro. ya. Entonces, en cuanto a eso de las páginas, justo acabo de ver ahorita mi fuente. Mira, no hay nada exacto porque hay algunos que dicen que tiene 1180 páginas esta crónica. ¿Y por qué tanto si en la biblioteca con cuántas está? Está con 1200. Pero algunos dicen que la primera parte tiene 511 páginas y el resto tiene la otra, más larga. A otros la ponen 611 la primera página y otros. O sea, es muy impreciso acá. Hay datos distintos. ¿Y cómo está en la biblioteca de Lima? Se dice que ahí está con 1200 páginas. Casi no pueden acceder ahí directamente, ¿no? Salvo algunos que han mandado pues ya por la página web esto, ya de las páginas, pero no te puedes guiar de ninguna en realidad. Hay muchas, que no te decía, hay muchas fuentes, ¿no? De cómo está en la biblioteca está con 1200, ¿no? Depende cómo lo dividen unos, cómo lo dividen otros. Cada estudioso la divide a su manera, le pone las páginas a su manera en las páginas web. Entonces no se puede definir eso exactamente, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, ahora sí, aclarado este punto, puedes buscar también si quieres tú en alguna página, vas a ver que no hay una información precisa, ¿ya? Muy bien, a ver chicos, ¿listos para entrar a la práctica? ¿Qué me dicen? Sí, Ok. Y disculpen por el lapsus que he tenido. ¿Qué me habrá pasado? El amor, chicos, el amor. ¿Está usted enamorada? ¿A sí? ¿De qué? ¿De la vida? Así es. Y del amor también. Muy bien. Entonces voy a poner el chat. Acá voy a ver sus respuestas que me van a ir poniendo y ahora sí paso a compartir la práctica. Muy bien. Solo que el amor que te marea bonito, me ha mareado ahora sí un poco feo, un lapsus mental, qué raro, no estoy tan vieja, ¿por qué me va a venir lapsus mental, chicos? Yo sé todo, me acuerdo, y ahora me quedé en cero, ¿me vieron? Yo, bueno, casi muero, pero no morí. Bueno, chicos, empezamos. A ver, vamos a ver el nivel literal, solamente 2 preguntas, y de ahí voy a pasar al nivel inferencial, ¿ya? Porque ahí tengo que mostrarles algunos textos, ahí vienen textos de la crónica, pedazos, fragmentos, y es importante analizar. También tengo acá la otra práctica que tiene el solucionario, ¿ya? Vamos a ir con la que no tiene respuesta, esta. Vamos a ver, en la primera pregunta nos está diciendo así esta práctica. A ver, chicos, dice, Felipe Guamán no lleva tilde, no es Guamán, no, es Guamán, así se escribe, es grave su apellido, ¿ya? Felipe Guamán Poma de Ayala se considera un aculturado porque, esta es una pregunta importante. ¿Por qué, Miss? Porque yo no te he hablado de qué cosa es ser un aculturado. Ahora no van a pensar que a, que significa pues un prefijo que generalmente significa sin, que sí que sin cultura. Al contrario, la palabra aculturado en general, el prefijo acá no tiene que ver nada. Aculturado se le llama a una persona que tiene la suma de 2 culturas y que no, domina 2 culturas. Ese es un aculturado. Acá no hay prefijo a, que sin cultura, no. El aculturado es aquella persona que tiene de sangre una cultura. Felipe Guamán, en su sangre tiene la cultura incaica, sabe el quechua, las costumbres quechuas, todo sabe del imperio incaico, pero por eso él se considera más latino, se siente más orgulloso de lo que es saber el castellano, saber sumar, dividir, restar, todo eso, sabe escribir muy bien el castellano, la religión católica, lo que es lo que es pues, la Biblia, acá. Entonces, pues, él tiene de sangre, su cultura es indígena, su sangre es indígena, pero su corazón, su mente, todo están más influenciado por la cultura española y ama más a la cultura española en lo que es la letra, la cultura, lo que es cultura en sí. Ahora, no quiere decir que ame al español ese abusivo del virrey. A los virreyes no los quería, pero sí al rey. Y todo lo que venga de allá.
se sentía orgulloso de tener conocimientos españoles. Entonces, tiene dos culturas. Eso es ser un aculturado, chicos. ¿Ya? Lo que no les aclaro en la diapositiva, tengo que aclararlo en la práctica. Entonces, esta es una pregunta que yo escogí fundamental, es la primera. Es un aculturado y así se le considera porque, a ver, con lo que les he dicho, A, conocía varios idiomas, B, es un indio puro y asume la educación española, C, ser un buen cristiano y saber leer, D, conocimientos de distintas religiones, E, ser descendiente de la nobleza inca y saber el castellano de manera perfecta. ¿Cuál será? Ya me han puesto, creo. ¿Esas respuestas son de acá? Ah, sí, muy bien, exacto, es la B, ser un indio puro y asumir educación española. Otros me preguntarán, ¿y por qué no ser un descendiente de la nobleza inca y saber el castellano? Porque ahí te está especificando solo saber el castellano, no. Y además no solamente es la nobleza inca, es un inca en general, indio puro, asume toda la educación española también. Entonces, acá la más precisa es la B, ¿ya? Bien, vamos a pasar a otra pregunta literal que es importante. A ver, no es verdadero en la biografía de Guamán Poma de Ayala, según lo que han podido decir, y si no, a ver. A, fue un inspector eclesiástico. B, cristiano devoto. Asumió costumbres hispánicas. Viajó por el Perú. No es mestizo. Todo es verdadero menos una. Ya, muy bien, la A, claro, porque no fue un inspector eclesiástico, simplemente fue un asistente del inspector eclesiástico, ¿ya? Bueno, vamos a ir ahora sí a las preguntas inferenciales, porque en las literales tú puedes ver eso en la guía, es más fácil, y si no, pues me escribes, por favor, al correo, yo te voy a mandar la diapositiva, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta literal que me quieran decir en especial? Bueno, yo les voy a hacer las principales. Al final voy a hacer literales si me sobra el tiempo. Voy a hacer dos inferenciales, tres que tienen a texto y que como tienen texto demoran. Entonces vamos a entrar al nivel inferencial, chicos, ¿ya? Ahorita vamos a volver al nivel literal. Esto inferencial es fundamental, sobre todo aquello que tiene texto. A ver, mira, este es un texto, ¿ah? No es parte de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, no. Lo que yo te he leído está en Nueva Crónica, las costumbres del Inca y cómo se bañaba y todo eso, eso no. Acá es algo que se está hablando de Nueva Crónica y Buen Gobierno. A ver, vamos a deducir la alternativa, a inferir la alternativa correcta. Pregunta 20. Dice, con casi 1.200 páginas y 400 dibujos, la Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1615 es cuando la termina de escribir toda, de Felipe Guamán Poma de Ayala, aparece en el horizonte actual como una de las crónicas coloniales más importantes respecto a la información que entrega sobre el mundo indígena, no solo durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, sino sobre todo previamente a la invasión española de 1531. Similar a lo que hace en sus crónicas Titu Cusi Yupanqui, que es un cronista indígena puro. Introducción del Inga, Don Diego de Castro, Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Ese es bueno, esa es su crónica. Y Juan Santa Cruz Pachacuti, ¿ya? Relación de antigüedades del Reino del Perú, otra crónica que escribe este otro cronista, Juan Santa Cruz Pachacuti. Guamán Poma lega a la posteridad un texto escrito en un español colonial, no solo altamente interferido por la lengua indígena, como que te acabo de decir, ¿no? Hay palabras quechuas ahí, ¿no? Principalmente quechua y aymara, sino también por la oralidad andina milenaria predominante. Al momento de llevarse a cabo el trasvase interlingüístico e intersemiótico, interlingüístico, acá hay interlingüísticos, se interrelacionan el quechua y el castellano, e intersemiótico, semiótico, signos, hay signos, semiótico es señal, signo, ¿ya? Y bueno, pues, hay signos lingüísticos quechuas y signos lingüísticos castellanos. Españoles, ¿no? Entonces, ¿no? Hay una trasvase. ¿Qué es trasvase? Ahorita vamos a ver lo que es una trasvase, es una interrelación, ¿no? ¿Ya? Pero vienen tres preguntas respecto a este texto, por eso es importante, mira. Es el trasvase interlingüístico e intersemiótico entre el mundo indígena y el europeo, te muestra. Pues. Eso es lo que es más rica que la que hizo Pachacuti, que la que hizo Tito Cusi-Yupanqui, que son buenas crónicas, ¿no? Y que hablar de ellas ahorita sería otro tema, ya estamos al final. Pero, a ver, vamos a ver la pregunta que te hace. 20. Según el texto, el códice voluminoso de Guamán Poma fue escrito en un español colonial.
¿no? Fue escrito en un español colonial, dice, ¿ah? Esto alude a, o sea, hace alusión, referencia, o se puede deducir. Cuando dice alusión es algo que hay que deducir generalmente, ¿no? Esto alude a ver, ¿a qué? ¿Tuvo marcada interferencia lingüística? A ver, vamos a ver, yo te voy a aclarar primero qué cosa es trasvase, pues, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero a ver, vayamos viendo las alternativas. Tuvo marcada interferencia lingüística. B, fue escrito por Guaman Poma necesariamente en español. C, fue una obra muy importante escrita en quechua. A ver, D, no tuvo interferencia lingüística. ¿Cómo que no tuvo interferencia del quechua? Uf. Y E, solo tuvo dibujos representativos. Es una mezcla de dibujos y textos. Y texto. Entonces, ¿cuál es? A ver, ¿dónde quedan las correctas? Es entre la A, la B, la C. ¿Cuál dices que es? A ver tú, no te digo todavía que es trasvase. A ver, trata de sacar tú solo, infiere lo que trata de ser trasvase. Si esto te viene en el examen y yo no te lo hubiera dicho, bueno, a ver, ¿qué deducirías tú primero? Si no, yo te doy la respuesta, no hay problema. A ver, ¿qué deducirías? C, puede ser. Fue una obra muy importante escrita en quechua. Solo en quechua fue escrita. Entonces el rey no entiende nada, pues. Puede ser la A. Tuvo marcada interferencia lingüística. Fue escrito por Guaman Poma necesariamente en español. Es la A, chicos, ¿ya? A ver, sin embargo, vamos a comprobar. Es la pregunta número 20, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces, lo que nos dice es la A, justamente, ¿no? Que tuvo una marcada interferencia lingüística. Ahora, yo les voy a leer lo que dice la sustentación. Dice, a pesar, eso dice acá, ¿no? Bueno, a ver, yo acá los ubico, pero bueno. A ver, vamos a ver lo que dice la sustentación, pregunta 20. Ay. Acá está. Dice, a pesar de esa interferencia lingüística que tensionan la obra, permiten reconocer la presencia de una dinámica traductiva interna que hilvana dos culturas. Claro, él va diciendo, por ejemplo, habla del Ailu, pero le dice, fue un grupo de familia, de 100 familias que formaban parte del pueblo, y le va aclarando los significados a Felipe Guama, ¿ya? Ahora, del mismo texto que hemos leído, en la expresión oralidad andina, podemos connotar que, claro, acá, no, ya te estoy mostrando, los incas no tuvieron lengua escrita. Claro, oralidad andina, los incas no tuvieron lengua escrita. Ahora vamos a ver qué dice referente a lo que fue trasvase. Al fin llegamos a este término que es el que tienen que saber, ahí te habla de una trasvase que se da. En el texto encontramos la palabra trasvase. ¿Qué deducimos de ella? A ver, deduce. Si no, yo te lo digo, no hay problema. Si te equivocas, te equivocas. A, separación. B, combinación. C, encuentro. D, repeler. E, traspasar. ¿Qué será? Trasvase. A ver, es por lógica. Si es diglósica, hay palabras quechuas también dentro del español. ¿Qué es lo correcto ahí? Yo te estoy dirigiendo a la respuesta. Separación, encuentro, un encuentro así brusco, ¿no? Repeler una otra, traspasar. ¿Cuál será? Está fácil. ¿Qué es trasvase? B, combinación de ambas lenguas. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la sustentación acá? Y con esto acabo, ya tienes tú que seguir, ¿no? Dice, el trasvase, ¿qué cosa es? Tanto el mundo indígena y europeo desarrollaron una interculturalidad muy marcada en diferentes aspectos en esta crónica. Hay interculturalidad, hay imágenes quechuas, imágenes coloniales, imágenes españolas, occidentales, quechos, andinas, o sea, es una mezcla de ambas culturas y es riquísima esta obra que no tuvo ningún otro cronista, ni siquiera el Inca Garcilaso la verdad. Y la más valiente en información, riquísima en información también, ¿ya? Y la más valiosa que tiene ahorita la literatura de la colonia en cuanto a lo que es crónicas, ¿ya? Muy bien, chicos, a seguir desarrollando la práctica. Cualquier pregunta a mi correo. Chao, chicos, me despido. Un besito, un abrazo. Disculpen cualquier cosa, ¿ya? Muy bien, chao, cuídense. Hasta luego, mis Hasta luego, Un abrazo. Hasta luego, señorita. ¿Cuál era tu nombre? El nombre de la señorita monitora.
Melanie. Melanie, voy a mirar, a anotarlo de casa, Lon, porque si no me olvido a veces. Hoy día he estado un poco olvidadiza. ¿Me perdonan? Chao, chicos, cuídense. Besos. Saludos, mis cuidados. Chao, chicos, cuídense, chao. Hasta luego, mis.